El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:43 en la mañana. Hagamos una valoración de lo que ha pasado en el Ecuador, de lo que está pasando en Chile, de lo que está ocurriendo en Bolivia, de lo que está pasando en Cataluña. Es decir, hay que echar una mirada y tal vez ampliar un poquito la visión con un contexto distinto sobre las cosas que a nivel global están ocurriendo. No es un tema exclusivo del Ecuador. Porque esto ya pasó en Chile, pasa en Bolivia, está pasando en Panamá, está pasando en Cataluña, España, está pasando en Líbano. Claro, hay que matizarlo, ¿no? Cada país, digo, es una realidad distinta. Lamentablemente aquí, digamos, todo lo relacionan con una sola cosa y no se amplía un poquito la visión respecto de la génesis de determinadas situaciones. Sí quiero insistir, y creo esa es una posición no solo personal, es nuestra como programa, como periodistas, como programa y como medio. Rechazo absoluto al vandalismo, rechazo absoluto. Eso lo hemos venido diciendo hace rato, por si acaso. Y rechazo también al análisis sesgado, ¿no? Totalmente, al análisis sesgado, a las mentiras, a las fake news, en fin. Sobre Chile, el presidente Sebastián Piñera, esto publicó ayer la periodista Tere Menéndez, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pide perdón por la falta de visión de los distintos gobiernos. Reconoció que los problemas detonantes de protestas se venían acumulando hace décadas y anunció agenda social enfocada en pensiones, salud, tarifas eléctricas e ingresos. Yo sí valoro esta declaración de Piñera. Yo sí lo valoro. Piñera está reconociendo que la crisis de Chile no es un tema de una sola cosa. Habla de una serie de cuestiones que venían siendo acumuladas y claro, hay un momento en el cual se genera un estallido y eso que ha pasado en Chile. Y yo a propósito de ese tuit de Tere informando la declaración de Piñera, yo escribí ayer que el presidente de Chile hace un ejercicio de autocrítica en un país que paradójicamente había sido presentado como paradigma y modelo de la región. Admite que la crisis de hoy es la consecuencia de demandas largamente acumuladas por los chilenos. Finalmente la sociedad chilena a Piñera le obligó a salir de su burbuja. Claro. Y me parece que todo también tendrá que ver o se relaciona con su equipo de trabajo, con Tertulio. Hace algunos días, en esta misma semana, Jacobo García, nuestro invitado, hacía una lectura y un repaso a todos estos fenómenos sociales que estaban ocurriendo a nivel mundial. Y él decía, seguimos argumentando mal y seguimos sin comprender a la sociedad. Las revueltas sociales son complejas, no necesariamente racionales y surgen por diferentes y combinadas razones. Pensar que todo se reduce a subir un pasaje o quitar subsidio a gasolina es una estupidez. También es una estupidez reducir a que todo está relacionado con una persona. Jacobo, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí en la que considero mi casa, por la Muchas gracias. cercanía y por la calidez de ustedes con Tertulio. Muchas gracias. Profundicemos en esta reflexión que escribías y que citaba el contertulio. Mira, lo voy a resumir de esta manera. A ver, cuando sucede generalmente esta ola de protestas, de movilizaciones sociales en cualquier lugar del mundo, generalmente hay una dicotomía, hay una polarización en torno a dos visiones, dependiendo si un actor está al lado del Estado, gobierno, o apoyando el orden establecido, por así decirlo, o dependiendo de si el actor está del lado más de la protesta, de la subversión, de la sublevación, como queramos llamarlo, ¿ok? Entonces, del lado del Estado es normal que cualquier tipo de protesta que derive en una ola medio violenta, medio destituyente, por decirlo de alguna manera, es normal que eso se encuadre en el sentido de decir que es una amenaza misma al propio orden del Estado. El origen del Estado, el Estado-nación, es justamente eso, es el enemigo, es delimitar unas fronteras, unas fuerzas de seguridad, un monopolio legítimo de la violencia, que haga frente siempre a un enemigo. Si no hay eso, el Estado no tiene sentido, ¿no? Y ahí tenemos bastantes años de... no años, siglos de historia que demuestran eso. Entonces es normal, por un lado, que el Estado simplifique estas cosas en torno a una amenaza al orden, ¿no? Y es normal que por el otro lado, pues haya este relato medio, yo siempre digo épico, ¿no? Al estilo estas películas Braveheart y todo este
cine hollywoodesco, donde el pueblo oprimido de repente toma conciencia de su lugar y se levanta en torno a una causa justa y un líder de atributos deseables para cualquier ciudadano. Y en este maniqueísmo creo yo que es donde perdemos los que queremos meter un poco más de visión, de matices y de profundidad al asunto. Ahora, lo lamentable es que, digo, si trasladamos la discusión y el análisis a este escenario que nos plantea Jacobo, que es histórico, estamos hablando de que esto ocurre en países democráticos, o sea, con gobiernos democráticos, con gobiernos que, como en el caso de Moreno, como en el caso de Piñera, fueron elegidos a través de las urnas, y que hoy discursos tan beligerantes como el de Piñera de hace 2 días atrás, cuando le declara la guerra a su pueblo, termina siendo incendiario. Ayer finalmente creo que terminó de entender que no iba por ahí el camino, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y de hecho es una constante. Yo ahí subiendo otro nivel al análisis como lo estamos abordando, lo que me preocupa, lo que empiezo a ver es que hay cierta venezolanización de la situación y de estos conflictos locales que escalan en lo regional. ¿A qué me refiero? Para ser claros. A que empiezo a ver que ya hay bloques, ya no son solamente problemáticas locales, es decir, en Ecuador hay un descontento local, se soluciona o se aborda de manera local, en Chile lo mismo, sino que tengo la sensación de que empieza a haber bloques, por un lado el bloque, digamos, pro Estados Unidos, derecha y todo esto, que está enmarcando en una misma situación el tema de las protestas, que sería en el sentido de que el bolivarianismo, el castrochavismo, o como quieran llamar a este cuco de última hora, sería el que está articulando un poco este tipo de revueltas para, obviamente, o mantener los espacios de poder que tienen, o más bien recuperarlos. No, a ver, no hay que ser ingenuos. Es verdad que ahora mismo hay unas elecciones en Argentina. Lo más probable es que gane la tendencia cercana a esa corriente. Entonces, claro, se configura un polo en la región donde hace sentido que, por un lado, los gobiernos de derecha cierran filas en torno a esta interpretación, y eso obviamente se expresa de manera autoritaria o tal vez con poco espacio a ver ese descontento o esos matices locales, ¿no? Y por el otro lado, claro, todo el eje más bolivariano, por así decirlo, lo están cuadrando esto como una resistencia hacia las medidas neoliberales de la derecha. Pero claro, lo interesante en esto es que no solamente tenemos gobiernos en la derecha y pueblo bolivariano a la izquierda. Lo de Bolivia es lo mismo, pero a la inversa. Es decir, correcto. Lo que a mí me preocupa es que se está empezando tal vez a sacrificar la democracia en este choque de trenes y en esta guerra regional. Porque en Bolivia tenemos lo mismo, pero al contrario, es un gobierno supuestamente de izquierda, bolivariano, progresista, pero donde esperemos que no, pero esta actuación del órgano electoral, el mensaje que dio hoy el mismo presidente Evo Morales, me parece que no está abonando tampoco a reconocer el descontento social y ciertos reclamos legítimos que hace la misma población. Esto tiene que ver con algo que nosotros conversábamos la última vez en la entrevista anterior contigo mismo, Jacobo. El hecho de que la clase política está como desconectada, totalmente desentendida de cuáles son las urgencias y las necesidades de la gente. Esos discursos como el de Evo, como el que dio aquí Moreno, como el que ha dado Piñera, no se relacionan en nada con las necesidades urgentes de la gente, ¿no? Sí, o sea, como digo, yo creo que ellos tratan de llevarlo al terreno donde les interesa, o donde el tablero, ya no digo solo local, sino geopolítico regional, les está llevando. ¿Qué es el de la confrontación? Yo creo que sí, y ojalá me equivoque, porque creo que es lo peor que podría pasar a esta bonita región en la que estamos todos, pero uno empieza a respirar un poco ese ambiente de venezolanización, es decir, el conflicto de Venezuela ya no es un conflicto solo local, de pueblo chavista versus pueblo no chavista. ¿Es un conflicto regional? Por supuesto, y internacional, diría yo. O sea, tenemos el tema de Estados Unidos, todas las fuerzas de pro economía mercado, unidas al capital financiero transnacional, y tenemos del otro lado no solo las fuerzas bolivarianas, como decíamos antes, sino los intereses de China, de Rusia, que son los prestamistas de Venezuela, que tienen grandes intereses en los recursos estratégicos de Venezuela. Entonces,
esa es mi preocupación, que ese mismo escenario empiece a extenderse y a reproducirse en el resto de países. A ver, vamos analizando rápidamente y puntualmente algunos aspectos. Tú eres español. ¿Qué está pasando en Cataluña? Explícanos, explícale a la audiencia qué pasa en Cataluña. Pues que el Barcelona no gana la Champions League porque gana Pero el ya Madrid. ya es el líder de la Liga Española. Sí, no, a ver, mira, ahí lo de Cataluña es un conflicto que está fuera de lugar para mí, o sea que no tiene ninguna relación con lo que está sucediendo en América Latina. El tema es, vuelvo al inicio de mi intervención, el tema es que hay un sesgo cognitivo, ¿no? Dependiendo de nuestra ideología o de nuestra circunstancia, de si somos gobierno, somos pueblo en la calle luchando, que hace que cualquier fenómeno que vemos en el mundo lo metemos en nuestro cajón. Entonces yo ayer me reía mucho cuando veía esto de viva Cataluña, la lucha obrera, la lucha de clases. Nada que ver. Lo de Cataluña es un problema que viene, vamos a ubicarlo desde hace 300 años. Eso de independencia. Claro, o sea, pero que es, a ver, es un problema nacionalista, vamos a empezar por ahí. Y un problema nacionalista no es un problema de clase, ni un problema contra el neoliberalismo, ni contra el FMI. Un problema nacionalista es un problema que atraviesa esas fracturas de clase, de condiciones socioeconómicas mismas. Y a nivel político, el problema este nacionalista catalán tiene diferentes giros y diferentes etapas dependiendo del contexto y la coyuntura nacional en la propia España. Es decir, el nacionalismo catalán no todo es independentista, no siempre ha sido independentista. Hay fuerzas nacionalistas que juegan dentro de esa bisagra independentismo o quedarse con España. Exactamente. Y todo esto depende de la coyuntura. Es cierto que los catalanes no se sienten españoles. No, eso es falso. Eso es absolutamente falso. O sea, ¿Ese es un mito? ¿Es un mito eso? Sí, para mí sí. Vamos a ver. Hay una partición. Eso hay que reconocerlo. Más o menos, insisto, dependiendo del contexto, crece o disminuye a veces este anhelo de independencia. Cuanto más chocan los trenes, cuanto más percepción de agravio como ahora hay, más aumenta, obviamente, el anhelo de independencia. Pero el independentismo, hablando sociológicamente, ¿no?, desde la población, nunca ha sido un anhelo mayoritario. O sea, comparado, por ejemplo, con el tema Irlanda del Norte. Hubo un referendo. Hubo un referéndum, correcto, Yeah. pero hubo un referéndum ilegal, que ese es el problema. O sea, eso creo que aquí no se entiende bien. No estoy desmereciendo, ojo, el resultado de ese referéndum. Tampoco desmerezco que me parece que hay que darle una salida pacífica, política, institucional a este conflicto. Pero cuidado con pensar que el referéndum que se celebró es la única puerta válida para dar salida a este conflicto, porque no lo es. Ahora, la lucha independentista de Cataluña, Jacobo, tiene que ver con, o lo que aspiran es la separación absoluta de España o una autonomía regulada. Eso depende, o sea, insisto, depende no solo de la historia, porque esa posición ha ido evolucionando, depende también a la interna de lo que es el propio nacionalismo catalán. Dentro del nacionalismo catalán tenemos fuerzas de la propia burguesía histórica catalana, fuerzas más asociadas, digamos, al liberalismo, al librecambismo, a toda esta ubicación de lo que es Cataluña, en una posición privilegiada, ¿no?, dentro del comercio mundial, europeo y demás. Pero también tenemos un nacionalismo, en el último siglo, por así decirlo, más de cuño izquierdista. En un estado donde todavía sobrevive la monarquía, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso da para comer aparte, ¿no? Pero a lo que voy es que, a ver, hay nacionalismo de derechas y de izquierda. Hay nacionalismo independentista y no independentista. Liberal, y de hecho, conservador, de todo tipo. Por supuesto, y de hecho, la corriente mayoritaria que ha prevalecido ahí en el nacionalismo ha sido más bien una de tipo autogobierno y o federalista. O sea, la corriente federalista en España más bien fue propulsada por el nacionalismo catalán, y eso no significa secesionista. Significa un Estado unitario, pero en lo federal. Es como decir, ocurre en México, como ocurre en los Estados Unidos, en la misma Brasil. Correcto, pero ojo, porque aquí también hay un mito muy extendido fuera de España. España, a pesar de no ser un Estado federal, sí es un Estado descentralizado. Es un Estado de autonomías donde estos entes, que sería lo más parecido a estos entes federales, tienen autogobierno que en muchas ocasiones es mayor incluso a lo de entes federales como en la propia Alemania. Oye, la España superó la crisis del País Vasco, y ahí con una violencia
muy fuerte que era, digamos, auspiciada por los Terrible. etarras, ¿no? Ya superaron esa crisis. Ahora, a mí me digo, lo que me genera un poco de temor y preocupación es que por este sentimiento independentista que hay en Cataluña, el País Vasco pueda, digamos, de encender también la mecha nuevamente y empezar por ahí otra vez la pelea, ¿no? Sí, sí, yo parto y reconozco que hay una herida que no se ha curado. Creíamos que se había curado de cierta forma al regresar a la democracia, ¿no? Al Luego del superar. franquismo. Exactamente, que ahí es donde vienen parte de estos males, ¿no? En esa dictadura. Creíamos que en parte el Estado de las autonomías, esta alegría democrática que nos invadió a todos, iba a hacer que encajáramos todos en torno a este modelo, ¿no? De Estado. Pero lo que estamos viendo es que no es así. Soluciones, hay que hablar, hay que buscar soluciones, hay que replantear cómo encajar dentro de lo diverso, pero cuidado, o sea, cuidado, insisto, me parece mal los extremos, me parece mal el extremo del nacionalismo español que desprecia constantemente a la realidad y al particularismo de Cataluña, pero también me parece peligroso ese otro extremo desde Cataluña, desde ese independentismo catalán, de hacer este relato de que España es una nación diferente, opresora, que no los deja ni respirar, o sea... Correcto. Déjame cruzar el charco. Crucemos. Déjame salir de la península ibérica, cruzar Vámonos. el charco y regresar acá al Ecuador. Muy bien. Yo citaba y ponderaba la declaración de Sebastián Piñera. Me parece que Piñera en Chile hace un ejercicio de autocrítica. Voy a citar nuevamente lo que dijo Piñera. Pide perdón por la falta de visión de los distintos gobiernos, reconoció que los problemas detonantes de protestas se venían acumulando hace décadas y anunció agenda social enfocada en pensiones, salud, tarifas eléctricas e ingresos. Las comparaciones son odiosas, pero muchas veces son necesarias para contextualizar nuestros comentarios. Y sí quiero aterrizar o trasladar esa declaración de Piñera a lo que pasa en el Ecuador. Porque aquí en el Ecuador estamos, siento yo, muy lejos de generar un ejercicio de autocrítica de los gobiernos, de la clase política, del sector empresarial, de la prensa, de los periodistas. Estamos muy lejos de aquí. Acá todos tenemos la razón. Todos tenemos la razón. Aquí todos tenemos la razón. O sea, y cada uno es más bravo que el otro porque se cree que tiene la razón. ¿Cómo lees o cómo comparas este discurso de Piñera con lo que está pasando hoy en el Ecuador? A ver, o sea, primero, yo veo ahí me parece que son los casos más similares. Por eso lo menciono, son muy Sin similares. duda. Muy Y ahí similares. me parece que hay una... Por eso no te menciono Bolivia, porque Bolivia es un caso distinto, una razón distinta. Claro. Pero Chile y Así Ecuador es. tienen razones similares. Así es. Y ahí me uno a lo que ha sido el inicio de esta entrevista, lo que decía Alexis, un poco esta conversación que hemos generado en Twitter, con el fin de profundizar un poco más, ¿no? En el entendimiento y en el análisis de por qué hay estallidos sociales, ¿no? Y cómo interpretarlos. A ver, primero creo que hay lo similar que veo yo ahí, es que, y esto lo hemos hablado incluso en la última entrevista, ¿no? Que nos vimos aquí, en Ecuador hay un descontento que no se puede negar, que no es de ahora, que no es un tema solo de subir o bajar o quitar o poner un subsidio, es un descontento que viene desde hace tiempo. Estamos hablando de una población que tiene un estado de ánimo muy negativo, que económicamente percibe que no está bien, que el país no está bien, que no hay fuentes de trabajo, no hay oportunidades, que cada vez hay menos nivel adquisitivo. Entonces, en este sentido, una medida como esta impacta muchísimo, ¿no? En el caso de Chile, es un tema, ahí es donde se relaciona con Ecuador, tal vez en el tema más económico, ¿no? De que mucha gente, el modelo neoliberal chileno no le alcanza para cubrir el tema prestaciones sociales, el tema, en fin, educación, todo este tema, ¿no? Ahí es donde veo una similitud muy fuerte, pero donde veo una diferencia muy fuerte también, es que si bien en el Ecuador todavía no tenemos, ¿cómo decirlo?, un pacto institucional y social duradero, como sí ha sido el pacto social institucional chileno post-dictadura, porque lo ha sido, o sea, un país donde después de la dictadura de Pinochet ha tenido un sistema de partidos más o menos estable, unas políticas, correcto, unas políticas más o menos con cambios, dependiendo, bueno, la concertación estuvo mucho tiempo, pero aunque entrara Piñera o entrara luego la concertación, había unas políticas, había una inercia. Que se han mantenido. Correcto. Políticas de Estado. Correcto, cosa que en Ecuador, pues no. O sea, lo único que podríamos decir que ha habido cierta estabilidad y demás
ha sido el periodo anterior de Correa. Entonces, ¿por qué señalo esta diferencia? Y aquí me uno a lo que escribí en Twitter hace 2 días, en que siento que en Chile esto es producto de que se ha roto ese pacto social institucional que dio cierta estabilidad y gobernabilidad en los últimos 30 años. Es decir, no es solo un tema socioeconómico, sino es un tema de agravio, de decir... Yo ahí marco un hito, Jacobo. Ajá. Hay un pacto y una concertación que le ha dado gobernabilidad y cierta estabilidad a Chile, pero sobre la base legal más, digamos, triste de la historia, que es tener vigente la constitución de Pinochet y de la dictadura. Y ahí Sí. no ha habido una nueva construcción de una visión distinta de país. Y hoy mucha gente ve la represión de los carabineros y de las Fuerzas Armadas chilenas haciendo una similitud de lo que pasaba en la dictadura de Chile, ¿no? Muchos jóvenes grabando videos de las agresiones diciendo, caray, esto me contaron mis papás, esto lo leí, pero nunca me imaginé vivirlo. Y Sí, lo están viviendo en sí, sí. democracia. Y eso Sí. es triste. Sí, bueno, yo creo que eso es parte, ¿no?, de esta ruptura del pacto social institucional. Mira, ahí ese contexto que menciona Alexis creo que se parece más con España que con Ecuador, en el sentido de que hay fuerzas rupturistas en España, no solo catalanes, sino de la izquierda en general, que critican ese modelo de transición que hubo en España, de la dictadura a la democracia, diciendo que esa transición fue una falsa transición, cooptada por los propios poderes de la dictadura, y que los problemas que vemos hoy en España serían consecuencia de hacer esa falsa transición. Ese relato siento que también en Chile, por parte de esta nueva generación de grupos estudiantiles, la izquierda, está muy presente, pero digo, sin desconocer y sin desmerecer eso, que sin duda está ahí, creo que también hay que reconocer que ese pacto, con sus defectos o con sus falencias democráticas o lo que queramos llamar, digamos que dio cierta estabilidad en lo que es la gobernabilidad democrática chilena, ¿ok? Pero ahora esos chicos que crecieron y que son ya una nueva generación, sienten otras aspiraciones. Por supuesto, Y esas aspiraciones claro. no las pueden alcanzar porque la educación es privada, porque con $500 al mes no les alcanza. Por supuesto. Ajá. Y Por sienten supuesto. esa inequidad. Y Inequidad de que la hecho- reconoció Piñera ayer, ¿no? ¿Cómo no? Es que exactamente. Y sin ir tan lejos, o sea, no es un tema solo generacional. Yo ponía el ejemplo de esta investigación donde un hombre de 55 años, él era el prototipo de chileno que respetaba las leyes, las instituciones, él creía en este pacto social, ¿no?, e institucional. Y él comentaba que una vez se atrasó en pagar un crédito al colegio de sus hijos y por ese atraso le metieron una sanción tremenda, incluso lo encarcelaron, porque dio un cheque sin fondos o un relajo así, ¿no? Y él decía, bueno, acepto mi responsabilidad. Todos sean beneficio a este país, los políticos, las instituciones del país responden, yo también respondo. Pero claro, cuando él tiene que pasar por eso y años después él ve que todo, o sea, ese pacto empieza a resquebrajarse, que lo que parecía muy bonito, la pintura empezaba a desgastarse, porque veía que la Iglesia había ocultado ciertos delitos, veía lo que comenta Alexis, ¿no?, cómo ciertas élites de la dictadura habían seguido manejando por ahí ciertos negocios, el modelo de exclusión, la colusión que hay entre ciertos sectores productivos. Al final uno dice, mira, soy un gil, con perdón, o sea, me han hecho a mí creerme esto cuando los primeros que incumplen todo son ellos. Entonces, ahí es donde se rompe la cosa, ¿no? Cosa que, claro, cuando los economistas, que yo los quiero mucho, pero cuando los economistas se ponen a hacer análisis sociológicos, estamos fregados, porque ellos te van a decir, no, pero ¿cómo protestan si el índice de no sé qué solo ha bajado 0,2? Nada que ver con eso. Jacobo, te seguiremos invitando para profundizar el análisis. A las órdenes. Y te seguimos atentamente tus muy acertadas publicaciones en las redes. Encantado y les felicito Muy de amable. nuevo porque han hecho una gran labor en Gracias. estos días. Gracias, Creo que hay Jacobo. que ponerle sentido común al país, por Dios. Ahora más que nunca, sentido común, entendimiento, y ustedes para mí son un ejemplo de eso. Qué amable Gracias, que eres. Jacobo, muy De amable. verdad que valoramos mucho tus palabras. A A las Jacobo órdenes. García, consultor, analista, conversando con nosotros. Como dijo el jefe de policía de Antofagasta, señores, que no panda el cúnico. Más o menos, más o menos. 8 con 8 en la primera hora.